Hace no mucho tiempo Latinoamérica vivía en el tercer mundo de los autos. Nos vendían vehículos peligrosamente inseguros y otros con problemas de calidad que daban vergüenza ajena. Y en este video veremos 12 de esos autos que nos recuerdan una y otra vez la verdadera basura automotriz que nos vendían en nuestra región. Nissan Sentra o Tsuru, el campeón de la resistencia al que le negaron protegerte. El Nissan Tsuru, especialmente en su generación B13, se ganó un lugar en el corazón de muchos latinoamericanos. Era el caballo de batalla definitivo, un coche prácticamente indestructible, con un motor sencillo de mantener y que aguantaba lo que le echaran. Fue el auto de trabajo por excelencia para taxistas y flotillas, y también el primer coche para muchas familias, gracias a su precio accesible y su fama de aguantador. Era un testimonio de durabilidad mecánica en un mercado donde eso era oro puro. Sin embargo, detrás de esa fachada de robustez y economía se escondía una verdad muy preocupante. Mientras que el Tsuru original, el Sentra B13 en otros mercados, llegó a ofrecer sistemas de seguridad como frenos ABS y bolsas de aire para proteger a sus ocupantes, en nuestra región, Nissan decidió omitir por completo estos elementos. Se vendió año tras año con la misma configuración básica, sin ninguna mejora significativa en seguridad, a pesar de que la tecnología ya estaba disponible y era estándar en otras partes del mundo. Lo más indignante no fue solo la omisión de equipo, sino que la situación empeoró con el tiempo. Lejos de actualizarlo, algunos análisis y pruebas de impacto sugirieron que en sus últimas etapas de producción, el Tsuru incluso perdió refuerzos estructurales, volviéndose aún más vulnerable en caso de un choque. Era como si el fabricante lo desnudara de cualquier intento de protección, priorizando la reducción de costos por encima de la vida de sus ocupantes. El Chevrolet Spark en sus diferentes versiones y especialmente el Spark GT se convirtió en un verdadero fenómeno de ventas en Latinoamérica. Su tamaño compacto, eficiencia de combustible y precio accesible lo hicieron extremadamente popular entre quienes buscaban un auto urbano y económico. Para muchos fue la puerta de entrada a tener un vehículo nuevo y se le veía como una solución práctica para el día a día, capaz de sortear el tráfico de las grandes ciudades con facilidad. Era la opción inteligente para el bolsillo. Sin embargo, su éxito comercial escondía una realidad bastante preocupante en cuanto a seguridad. Las versiones de entrada de estos modelos, las que más se vendían, llegaban a los concesionarios sin el equipamiento de seguridad más básico que ya era estándar en otras partes del mundo. Hablamos de la ausencia de airbags y frenos antibloqueo, elementos cruciales para proteger a los ocupantes en caso de un accidente. Esto significaba que, ante una colisión, la estructura del vehículo por sí sola no ofrecía la protección necesaria, dejando a sus pasajeros peligrosamente vulnerables. El caso de Colombia es particularmente ilustrativo de esta negligencia. Fue necesaria una resolución, la 3752 de 2015, aunque entró en vigor en enero de 2017, para obligar a Chevrolet Colombia y todos los fabricantes a equipar estos autos con tan solo 2 bolsas de aire y frenos ABS. Lo más irónico y frustrante es que, al momento de la entrada en vigor de esta ley, el Chevrolet Spark, el Spark GT, así como el Chevrolet Sonic o el Aveo que también se vendían en otros mercados, ya contaban con estas características desde hacía casi 15 años. La tecnología existía, la marca la usaba en otros países, pero aquí se priorizaba el costo por encima de la vida. El Chevrolet Spark, por lo tanto, es otro claro ejemplo de cómo un fabricante puede vender un volumen inmenso de vehículos pelados en seguridad por años hasta que una regulación externa lo obliga a cumplir con estándares mínimos. Se transformó de un superventas conveniente a un símbolo de la seguridad a medias, recordándonos que, a veces, la protección de los consumidores no es una prioridad hasta que no hay una norma que la exija. El Nissan Sentra siempre ha sido un pilar en el mercado latinoamericano, especialmente en México. Se ganó el respeto como un sedán familiar confiable, espacioso y con un consumo de combustible razonable. La versión manual, en particular, era famosa por su durabilidad y por ser un auto que, con un buen mantenimiento, podía durar muchísimos años sin dar mayores dolores de cabeza. Era la compra lógica y segura para quienes buscaban un coche para el día a día o para la familia. Sin embargo, a medida que Nissan impulsaba las transmisiones de variación continua en sus modelos para mejorar la eficiencia de combustible,
El Sentra, en sus versiones automáticas, empezó a mostrar una cara muy distinta. Aunque la idea detrás de la CVT era buena, suavidad y menor consumo, la implementación en ciertas generaciones del Sentra resultó ser un verdadero talón de Aquiles. Muchos propietarios comenzaron a reportar una serie de problemas preocupantes. Las fallas de esta transmisión se volvieron recurrentes: ruidos extraños, jaloneos, pérdida de potencia y, en los casos más graves, la necesidad de reemplazar la transmisión por completo. Lo peor es que estos problemas aparecían incluso en autos con relativamente poco kilometraje. La frustración era enorme, no solo por la incomodidad, sino por los altísimos costos de reparación o reemplazo, que a menudo ascendían a una parte significativa del valor del vehículo. Esto generó una ola de quejas y descontento generalizado. Así, un auto que por su diseño, motor y caja manual era un producto sólido y muy querido, vio su reputación seriamente dañada por la decisión de incluir una transmisión que no resultó ser confiable. Lo que más me impresiona es que Nissan siguió adelante. Solo hacían campañas de reparación en los mercados más estrictos, y por supuesto, esta transmisión se la pusieron a todo lo que pudieron. Cuando el BYD Flyer y el Chery QQ llegaron a Latinoamérica, representaron una nueva era de vehículos ultra baratos, prometiendo movilidad a un costo nunca antes visto. Para muchas personas, estos carros significaban la oportunidad de tener un auto nuevo con una inversión mínima, haciendo realidad el sueño de dejar de lado el transporte público. Eran vehículos pequeños, fáciles de parquear y con un consumo de combustible que prometía ser muy bajo, ideales para la ciudad y para presupuestos ajustados. Sin embargo, esa promesa de bajo precio venía con un costo oculto, una calidad de construcción que francamente era muy deficiente. Rápidamente, los dueños de estos autos empezaron a experimentar una serie de problemas. Los acabados interiores se sentían y se veían baratos, con plásticos que se rayaban o se degradaban a una velocidad asombrosa, y el ensamble dejaba mucho que desear, con ruidos y desajustes prematuros que aparecían a los pocos meses de uso. Más allá de lo estético, las fallas mecánicas y eléctricas también eran una preocupación constante. Problemas con la suspensión, el sistema eléctrico y componentes que simplemente no estaban hechos para durar se convirtieron en el pan de cada día. La durabilidad era tan cuestionable que, en lugar de ser una solución económica a largo plazo, terminaban generando gastos inesperados y dolores de cabeza, eclipsando cualquier ahorro inicial. Mucha gente intentó compararlos con los primeros autos coreanos que llegaron a la región en los años 90, que también eran económicos, pero los BYD Flyer y Chery QQ estaban en una liga completamente diferente. La verdad es que la calidad de los productos chinos de esa primera oleada era notablemente inferior, estableciendo un estándar muy bajo y manchando la percepción inicial sobre los vehículos de origen chino. Y esa es una reputación que aún cargan. El Chevrolet Aveo, en su segunda generación en México, llegó al mercado con una misión clara: ser el campeón de ventas en el segmento de entrada. Y en buena medida lo logró. Su diseño juvenil, un interior relativamente espacioso para su categoría y un precio muy competitivo lo hicieron atractivo para un gran número de compradores, desde familias jóvenes hasta quienes buscaban un vehículo confiable para el día a día. Era percibido como una opción inteligente y económica para tener un auto nuevo. Sin embargo, para lograr ese precio tan atractivo y competir agresivamente en el segmento más concurrido, Chevrolet tomó decisiones que comprometieron gravemente la seguridad de los ocupantes. En una verdadera guerra de precios, el Aveo fue despojado de equipamiento vital que ya era estándar en otros mercados o incluso en versiones anteriores de la propia marca. Esto incluía la ausencia de elementos tan básicos como bolsas de aire frontales y frenos ABS en sus versiones de entrada, justamente las más populares. El resultado de esta estrategia fue un vehículo que, aunque accesible, ofrecía una protección muy limitada en caso de un accidente. Las pruebas de impacto de organismos como Latin NCAP lo confirmaron, mostrando que su estructura no era lo suficientemente robusta y que, sin el apoyo de sistemas de seguridad pasiva o activa, los riesgos para los pasajeros eran inaceptablemente altos. Era un auto que se compraba con la billetera, pero que ponía en riesgo la vida. El Fiat Uno fue, y en algunas partes sigue siendo, un auténtico ícono de la economía y la movilidad en Latinoamérica. Durante décadas, fue la opción preferida para quienes buscaban un vehículo de bajo costo,
fácil de mantener y con un diseño interior sorprendentemente espacioso para su tamaño, compacto. Era el auto que se metía por cualquier calle, aguantaba el ajetreo diario y ofrecía un consumo de combustible muy atractivo. Para muchos fue la puerta de entrada al mundo de los autos nuevos y un fiel compañero de trabajo. Sin embargo, la longevidad del Fiat Uno en el mercado y su enfoque en el costo se tradujeron en una estancada y preocupante falta de evolución en un aspecto crucial, la seguridad. Mientras que otros vehículos empezaban a incorporar mejoras, el Uno en sus versiones de entrada y a lo largo de sus muchas generaciones se mantuvo con un equipamiento de seguridad extremadamente básico o inexistente. Hablamos de la ausencia total de airbags, frenos ABS o cualquier tipo de refuerzo estructural moderno. Las pruebas de impacto de organismos independientes revelaron una realidad desoladora. Las estructuras de las versiones más antiguas y básicas del Fiat Uno ofrecían una protección mínima en caso de colisión. Esto significaba que, a pesar de su fama de robustez mecánica, el auto era alarmantemente vulnerable en un accidente, poniendo en grave riesgo la vida de sus ocupantes. Cuando el Renault Kwid llegó a Latinoamérica, se presentó como un mini SUV accesible, una propuesta atractiva para quienes buscaban la estética de un crossover sin el precio. Su diseño robusto, mayor despeje del suelo y tamaño compacto lo hicieron rápidamente popular. Se vendió como la opción ideal para sortear las calles irregulares de nuestras ciudades y para aquellos que soñaban con un vehículo que se viera más aventurero, sin tener que invertir mucho dinero. Sin embargo, la expectativa de un auto moderno y seguro se desvaneció rápidamente con los resultados de las pruebas de impacto de Latin NCAP. Las versiones iniciales del Kwid para nuestra región obtuvieron calificaciones muy bajas, que encendieron las alarmas sobre su capacidad de proteger a los ocupantes en un choque. A pesar de los esfuerzos de marketing que lo posicionaban como un SUV, la realidad era que su estructura ofrecía una protección deficiente. El problema no era solo estructural. Las versiones básicas del Kwid, las más vendidas por su precio, venían con un equipamiento de seguridad muy limitado. Esto significaba que, aunque en otros mercados pudiera tener más airbags o sistemas de asistencia, en Latinoamérica se priorizó el costo, dejando a los compradores con un vehículo que ofrecía una seguridad activa y pasiva muy por debajo de los estándares mínimos esperados para un auto nuevo de su categoría. El caso del Renault Kwid se convirtió en una polémica importante, generando mucha discusión sobre los estándares de seguridad que las marcas deberían ofrecer en la región, en un momento en el que se esperaba que las marcas la hubieran incorporado como equipo de serie. El Nissan Platina y el Renault Symbol, o el Clio Sedán, llegaron al mercado latinoamericano como una alternativa más económica a los sedanes compactos. Compartían la misma plataforma del popular Renault Clio, lo que en teoría les daba una base sólida. Ofrecían un diseño sobrio, un tamaño práctico para la ciudad y, lo más importante, un precio muy competitivo. Para muchos eran una forma accesible de tener un sedán nuevo, con la promesa de la fiabilidad de marcas reconocidas. Sin embargo, a pesar de su parentesco con el Clio, estos modelos fueron rápidamente percibidos y experimentados como de una calidad inferior. Para lograr los precios bajos que los hacían tan atractivos, los fabricantes tomaron decisiones que comprometieron seriamente la calidad de los materiales y el ensamblaje. Esto se hizo evidente en la durabilidad de varios componentes, que no aguantaban el paso del tiempo ni el uso diario como se esperaría de un vehículo nuevo. Uno de los problemas más frecuentes y frustrantes para los dueños era la aparición de ruidos internos por todas partes. Tableros que crujían, paneles que vibraban y ajustes deficientes generaban una sensación constante de fragilidad y de que el coche se estaba desarmando. Esto no solo era molesto, sino que también minaba la percepción de robustez y confiabilidad que supuestamente ofrecían las marcas. Así, lo que nació como una estrategia para ofrecer un sedán a bajo costo, terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo los compromisos excesivos en la construcción afectan la experiencia del usuario a largo plazo. Dodge Journey, versiones pre-facelift, la versatilidad que falló en la confianza. La Dodge Journey, especialmente en sus versiones previas a la primera gran actualización, se presentó como una propuesta muy atractiva para las familias latinoamericanas. Era un vehículo espacioso, versátil, con opción de 7 asientos y un diseño que se veía robusto y aventurero. Para muchos, ofrecía la comodidad de una SUV con la funcionalidad de una minivan, todo a un precio competitivo. Prometía ser el compañero ideal para viajes largos o para el día a día con la familia. Sin embargo,
Detrás de esa fachada de versatilidad, la Journey comenzó a desarrollar rápidamente una reputación de baja confiabilidad. Las quejas de los propietarios se centraron en una serie de problemas persistentes que minaron la experiencia de tener este vehículo. Uno de los puntos más críticos eran sus transmisiones automáticas de 6 velocidades, que presentaban fallas prematuras, comportamientos erráticos y costos de reparación altísimos, dejando a muchos usuarios varados y frustrados. Además de los problemas de transmisión, las fallas eléctricas recurrentes eran otro dolor de cabeza. Desde el funcionamiento errático de los sistemas de infoentretenimiento hasta problemas con los sensores o el encendido, la electrónica del vehículo parecía no estar a la altura. Esto, sumado a una calidad de los materiales interiores que no envejecía bien, resultaba en plásticos que se deterioraban, botones que se pelaban y ruidos internos que aparecían con el tiempo, afectando la percepción de calidad y durabilidad. Pero la conversación no termina aquí. Queremos saber tu opinión. ¿Qué otro auto basura crees que debimos incluir en esta lista y por qué? Déjanos tu comentario aquí abajo. Y si después de esto te quedaste con ganas de ver autos que sí valen la pena, no te preocupes. Haz clic en este video, aquí en la pantalla final, donde te mostramos los autos modernos que sí cumplen y valen cada centavo. No te lo pierdas. Hasta la próxima.